que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, le he puesto por nombre, como mencioné, está inspirado en el primer libro de Samuel, estamos ahí sacando algunos temas. Tiene por nombre, Cuando el temor gobierna. Cuando el temor gobierna. Si algo es notable en el primer libro de Samuel, si algo es notable en el Antiguo Testamento, es las diferentes dinámicas de gobierno que vamos viendo en la historia de una nación que se va construyendo, que se va formando. La nación de Israel no existía hasta después de salir de Egipto, ya se conforma más como una nación un poquito más estructurada, pero antes no había, y así que vemos en el Antiguo Testamento un tema recurrente que es cuestiones de política, de gobierno, de reyes y todo este asunto. Por eso le he puesto este tema el día de hoy, cuando el temor gobierna. Vamos a orar, leemos la palabra y desarrollamos este tema que creo Dios puso en mi corazón para compartir el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, primero que nada. Nos acercamos a ella con humildad. Nos acercamos a tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz, a aprender de ti, pidiendo que nos hables, que nuestro corazón sea buena tierra donde cae tu palabra para producir fruto. Oramos en el nombre de Jesús para que sea derribado de nuestro corazón y de nuestra mente todo argumento y toda fortaleza mental que se levanta y que se resiste al conocimiento de Cristo, de su palabra, del establecimiento de su reino en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el temor gobierna. Últimamente se ha escuchado mucho sobre el asunto, ya tiene varios años sucediendo, pero ahora que el presidente Nicolás Maduro volvió a quedar electo en Venezuela, se ha escuchado otra vez en las noticias todo este asunto, toda esta persecución de los oponentes del partido, todo lo que está ocurriendo allí en Venezuela, y parece que si algo está gobernando en ese país y en los venezolanos que viven en otra parte del mundo, pues es el temor. Es un país que está viviendo bajo mucho temor. Las situaciones son difíciles y muy tristes porque las cuestiones de persecución, de los enfrentamientos con la policía, todo este asunto hace ver que la nación está siendo gobernada no por una persona, sino gobernada por el temor. La gente tiene miedo de la pobreza, tiene miedo de la persecución, tiene miedo de un montón de cosas, y Venezuela puede ser un buen ejemplo de un lugar que está siendo gobernado por el temor. Los dirigentes políticos no podrían estar muy en paz en esta situación. Yo creo que también hay temor en sus vidas, hay temor en los presidentes, hay temor ahí en los líderes de Venezuela, que realmente se respira una atmósfera de mucho temor gobernando esos lugares. Un tema que nos hace pensar en lo complejo que es la política y el gobierno. Yo la verdad es que no entiendo muchas cosas de eso. Trato de leer algo, trato de escuchar algo para saber un poquito nada más, pero no soy muy bueno en ese asunto porque la política y las cuestiones de gobierno son algo difícil de entender, ¿verdad? Todos estos movimientos de política es algo complejo. También se escuchan muchas pláticas de expertos y de otros no tan expertos, ¿verdad? Hablando sobre el socialismo, el comunismo, las revoluciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente funciona? Que si la izquierda, que si la derecha, que si la de en medio, la de arriba o la de abajo, qué sé yo, ¿verdad? Tantos movimientos. Ahora todo el mundo está hablando y cuestionando sobre qué es realmente lo que funciona a nivel política y gobierno. Venezuela como socialista, pues nos está dejando un antecedente de lo que es más o menos el socialismo, con toda la historia que hay detrás en los países de la Unión Soviética y todo eso. La derecha y su filosofía de conservar los valores también ha tenido sus ratos muy oscuros y grises, ¿verdad? El asunto es que la pregunta es ¿qué sistema político es el que mejor funciona? ¿Izquierda, derecha, en medio, arriba o de dónde, verdad? ¿Qué sistema político es el correcto, que funciona mejor? Si algo esperamos los mexicanos, así como los venezolanos, otros países, es pues tener países donde se pueda vivir en paz. Yo creo que todos queremos eso, países donde podamos vivir en paz, libres de violencia, ¿verdad? Donde haya derechos para todos, alimentación, ese tipo de cosas. Todos buscamos de cierta forma las mismas cosas. La Biblia nos propone un sistema de gobierno. Lo interesante de esto es que la Biblia también tiene principios de gobierno.
Dios habla sobre su Hijo como el Rey, y si hay rey, hay un gobierno. Dios dice que Jesús estableció su gobierno en la tierra a través de establecer el reino de Dios, y que el reino de Dios se manifiesta en la iglesia. Y ahorita que el pastor Arturo anunciaba la materia de eclesiología, pues el estudio de la teología de la eclesiología tiene que ver con el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Cómo se rige, cómo se gobierna la iglesia. Por lo tanto, la Biblia también nos habla de un gobierno, Jesús como rey, un reino, los valores del reino, un gobierno que Jesús va a establecer. Pero ¿te imaginas tener al mejor rey, al mejor gobernante de todos los tiempos? ¿Te imaginas cómo sería tener al mejor rey de todo el mundo, verdad? Un rey que ama a su gente, un gobierno que vela por los derechos de su gente, un rey perfecto, un rey que no está corrompido por la avaricia, por el soborno, por la injusticia. Imagínate un rey que gobierne con justicia, con amor, que establezca principios y valores de beneficio para todos. Todos quisiéramos pensar en algún momento que México llegaría a ser una nación así. Cuando llegamos al primer libro de Samuel, nos encontramos a la nación de Israel rechazando el gobierno del mejor rey que jamás ha existido ni existirá. En el primer libro de Samuel nos encontramos a la nación de Israel rechazando el mejor gobierno que la humanidad ha conocido, el gobierno de Dios. Al rey Jesús, que aunque no había llegado todavía en su forma de carne y hueso, ya estaba estableciendo su reino sobre esta nación llamada Israel. Pero nos encontramos en un punto de la historia de la nación de Israel, donde Israel rechaza el mejor gobierno que ha existido y que existirá, ¿verdad?, en este mundo. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 1. Y parece que el pueblo de Israel cambia el mejor gobierno, el gobierno de Dios, lo cambia por ser gobernado por el temor. Parece que el pueblo de Israel dice: no queremos a este rey perfecto llamado Jesús, llamado Dios. Queremos entrar en un tipo de gobierno humano donde el temor empieza a gobernar. Primero de Samuel, capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba. Hasta ese momento Dios se distribuía de alguna forma. Dios era el rey del pueblo de Israel. No había rey en Israel en ese momento. ¿Cómo funcionaba el gobierno? Funcionaba el gobierno a través de profetas, a través de sacerdotes y a través de sacerdotes profetas que ejercieron una especie de juzgado en los diferentes pueblos. Los sacerdotes y los profetas eran también jueces en ese tiempo. Ellos legislaban, ellos llevaban a las familias en conflicto a limar sus asperezas, a llevar los conflictos a resolver, ¿verdad? Asuntos de tierra, de animales, todo este asunto. Los profetas y los sacerdotes también eran una clase de jueces en ese tiempo, pero no existía un rey como tal. Dios era el rey de la nación de Israel y los profetas y los sacerdotes ejercían esta labor como jueces, como poder ejecutivo del poder de Dios. Dice en el verso 3, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero y aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar de los asuntos con Samuel, del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Fíjate qué situación. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Ahora te tratan a ti de la misma manera. Fíjate qué interesante dinámica. Hasta ese tiempo no había rey en Israel, pero Dios seguía gobernando a través de jueces, profetas, sacerdotes. Dios dice: Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí.
Pero Samuel sentía que lo estaban rechazando a él porque él era el representante de Dios, del gobierno de Dios en el pueblo de Israel. En el verso 9 dice el Señor: haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Después, a partir del verso 16, Samuel les empieza a advertir la diferencia entre ser gobernados por un hombre y ser gobernados por el rey perfecto, por Dios, aquel que no está sujeto a debilidades humanas, a codicia, avaricia, que no está sometido a los asuntos del corazón humano. Les empieza a explicar la diferencia. Dios les empieza a decir: el rey hombre que ustedes quieren necesita un ejército. Dice Dios: yo no lo necesito. Y ese ejército se va a formar de sus hijos, de ustedes. Ese rey va a necesitar un castillo. Y ese castillo lo van a tener que atender las hijas de ustedes, ¿sí? Ese rey va a necesitar mantener a todo su séquito de personas y su ejército, y ese alimento que él necesita lo va a sacar de sus terrenos y de su esfuerzo de la agricultura para alimentar a toda la gente que vive ahí en el palacio. Él les pedirá a sus primogénitos, él les pedirá a sus hijas para tener su castillo. Él va a estar sujeto a cosas que yo no estoy limitado, dice el Señor. Pero el pueblo de Israel no escucha esta advertencia. Qué interesante es ver que Israel, teniendo el mejor gobierno de todo el mundo, decide rechazarlo y elegir a un rey hombre. El primer rey que tiene la nación de Israel es el rey Saúl. Si te fijas, la nación de Israel dice: queremos un rey. ¿Como quién querían un rey? Como las naciones extranjeras. Queremos un gobierno como las personas de las otras naciones. Queremos un rey y una constitución como las personas de otras naciones. Nosotros no te queremos a ti, Dios, como rey. Queremos un rey que podamos ver, que podamos escuchar con nuestros propios oídos, que podamos tocar con nuestras propias manos. Dios dice: ok, les voy a poner a este rey llamado Saúl. Y Saúl significa lo que pediste, lo que elegiste. El nombre de Saúl significa: aquí está lo que pediste, básicamente. Aquí está lo que me estás pidiendo. Qué interesante es ver que el pueblo de Israel creía que necesitaba algo, pero realmente no era lo que su corazón necesitaba. ¿Cuántas veces nosotros creemos necesitar algo, pero Dios sabe que lo que necesitamos es otra cosa? Nuestro corazón desea algo, nuestra mente, nuestra situación parece que necesita algo, pero la realidad es que estamos necesitados de otra cosa. El pueblo de Israel no necesitaba un nuevo rey, lo que necesitaba era obediencia al rey que tenían, era sujeción al rey que tenían, pero Dios dice: bueno, aquí está lo que me pediste. La elección de líderes siempre es una cuestión bien difícil. Las elecciones de presidentes, de diputados, las elecciones de líderes para las iglesias, para abrir nuevos grupos conexión, para llamar personas al liderazgo. La elección de líderes no es nada sencillo. Aún en las manos de Dios, y ver la historia de Saúl, encontramos que no es un asunto tan sencillo, ¿verdad? No soy muy inteligente, no he aprendido muchas cosas en estos últimos años, pero si algo he aprendido en este último año, es que elegir líderes para la iglesia y para los grupos conexión es una de las tareas más difíciles, y es más difícil de lo que yo creí que era. Elegir líderes, llamar líderes para servir a Dios, para servir al pueblo de Dios. Este año me di cuenta que no es nada sencillo, es bastante difícil elegir personas para el liderazgo. Así como en esos tiempos Dios sigue llamando a personas imperfectas como a Saúl para liderar a su pueblo, para gobernar su pueblo. Dios llama a un hombre Saúl, ¿verdad? Que dice la Biblia que era un hombre que tenía un rostro hermoso, que era alto, ¿verdad? Más alto que todos los de su pueblo, de su comunidad, y que la mayoría de hombres le llegaban al hombro a Saúl. Aparentemente Saúl tenía algunos atributos físicos visibles, tenía algunas habilidades evidentes, pero había otra cosa en el corazón de Saúl que no se alcanzaba a ver. Dios lo sabía, para Dios no hay nada oculto, pero aún así, así como en el tiempo de Saúl, Dios sigue llamando a hombres imperfectos, a mujeres imperfectas, personas que pueden tener ciertas habilidades para servir a otros de liderazgo,
pero Dios está buscando interiorizar su palabra, su reino en el corazón, porque a veces las habilidades evidentes no son suficientes. Cuando las habilidades de la persona no descansan sobre el carácter formado, comprobado y aprobado de Dios, el liderazgo y la persona que sostiene, ¿verdad?, cierto movimiento, organización o grupo de personas tiende a quebrarse, porque el talento evidente, las habilidades evidentes no son suficientes. Estas siempre tienen que descansar sobre un carácter, sobre una formación del corazón, sobre integridad, sobre valores, sobre principios, sobre algo que es más allá que los talentos evidentes. Por esta razón encontramos en Saúl un perfil de un rey, pero es un rey timorato. Es un rey que se rige en base al temor, porque decisiones tomadas en temor siempre van a producir más temor. El pueblo de Israel tenía miedo de un rey llamado Naas. Este rey, dice la Biblia, que le sacaba el ojo derecho a todas las naciones vecinas para tenerlas oprimidas, para tenerlas esclavizadas. La nación de Israel tenía miedo de que este rey llegara y le sacara el ojo derecho a todas las personas como señal de su opresión. El pueblo de Israel tenía miedo y por su miedo toman la peor decisión o una de las peores decisiones que están registradas en la Biblia de esta nación llamada Israel, que es rechazar el gobierno de Dios para pedir el gobierno de un rey hombre, de un rey humano, en base al temor. Y como resultado, esta decisión da la elección de un líder tomado en temor. Primera de Samuel 12:12. Primera de Samuel 12:12 dice así. Samuel les vuelve a recordar a la nación de Israel en Primera de Samuel 12:12, les dice: pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, este rey que te comento, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor Dios, ¿qué era? Era su rey. Samuel les dice: ustedes vinieron a mí llenos de temor, ustedes tuvieron miedo, por lo tanto la decisión que tomaron en temor produjo más temor y tienen un rey que está actuando en temor. Dice la Biblia que cuando Samuel unge a Saúl como rey y llega el tiempo de presentarlo delante de la nación de Israel, el Saúl, ¿sabes dónde estaba? Escondido, debajo del equipaje de su familia o de otras personas. Dice la Biblia que Saúl, aún después de haber recibido al Espíritu de Dios, la unción de Dios, el llamado de Dios para convertirse en rey, dice la Biblia que Saúl se mantuvo escondido y que cuando Samuel lo llama para presentarse delante de la nación, dice que Saúl estaba escondido debajo del equipaje o de algo que estaba por ahí. Saúl se ve escondido. Si algo vemos constantemente en la vida de Saúl, es una vida llena de temor, un líder que se movía en temor. Recuerda, decisiones en base al temor van a producir siempre más frutos y resultados en temor. Ahorita voy a explicar lo que significa temor en este sentido. Primero de Samuel 13:7, más adelante, 13:7 y 8, dice: algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y Galad cuando iban perdiendo la batalla. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Dice que la gente que estaba con Saúl tenía miedo, que la gente que estaba cerca de Saúl no confiaba en Saúl y que Saúl era un hombre que tenía miedo. Capítulo 15, verso 24, únicamente para afianzar esta idea del perfil de Saúl. Primero de Samuel 15:24, dice: entonces Saúl confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque tuve miedo del pueblo. El rey tenía miedo del pueblo, el rey tenía miedo del ejército que tenía con él. Fue un rey elegido en temor, fue un hombre que nunca se aceptó completamente la idea de haber sido llamado por Dios para el reinado, para el liderazgo. Hay diferentes temas en este libro y una de las cosas que veo aquí es que tú tienes que cuidar que el llamado que Dios te ha dado para liderar al pueblo de Dios, para tener tu grupo pequeño, tu grupo conexión, no estoy hablando de
de un montón de gente, pero la posición que Dios te ha dado en la iglesia, tienes que tener cuidado que no se esté viendo afectada por el temor, por miedo a no poder cumplir lo que Dios te ha mandado a hacer, por miedo a no ser digno de la posición donde Dios te ha dado, por miedo de no estar seguro si Dios te llamó a eso. Y es bien complicado cuando Dios te ha puesto en un lugar dentro de la iglesia y tú constantemente vives cuestionando si realmente Dios te llamó a eso. Y ya lo estás practicando, ya lo estás ejerciendo, ya estás liderando, ya tienes un grupo, ya estás participando en algún ministerio, pero en tu mente constantemente está el pensamiento de, ¿realmente Dios me llamaría a esto? ¿Y si no es cierto? ¿Y si sí es cierto? Dijo uno, ¿verdad? ¿Y si no es cierto, verdad? ¿Y si Dios no me llamó? ¿Y si Dios esto? ¿Y si no estoy ejerciendo mi papel? Vemos que la decisión en temor produce más temor e incertidumbre, y vemos esto en el corazón de Saúl por una decisión en temor. Por lo tanto, este capítulo 8 de 1 de Samuel inaugura el tiempo de una nación llamada Israel, donde el temor empieza a gobernar. Y el temor es contrario al reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia, es paz, es comunidad, es el establecimiento de Dios en una persona. Lo primero que empieza a hacer en la vida es traerle paz a su corazón. La justicia, el reino de Dios trae paz, que es contrario al temor. ¿Por qué es importante este evento? Este evento es importante porque Israel nunca había tenido un rey, por lo menos un rey hombre. Los reyes fueron causantes de muchas tragedias para la nación de Israel. Date un clavadito al primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Los reyes causaron un montón de estragos y consecuencias terribles en la nación de Israel. Llevaron al pueblo de Israel a consecuencias espirituales y políticas nacionales en una decadencia terrible. Elegir un rey fue decisión del pueblo, no de Dios. Es una de las grandes, es uno de los asuntos a los que nos enfrentamos constantemente los hijos de Dios, saber si algo lo estamos eligiendo nosotros o viene de Dios. Y eso lo decimos, ¿verdad? Los cristianos constantemente decimos, es que estoy orando para ver si viene de Dios. No quiero moverme si Dios no me mandó a esto, ¿verdad? Le estoy preguntando a Dios si es su voluntad, porque nos estamos enfrentando constantemente, los hijos de Dios, los que nos movemos en el Espíritu, constantemente la interrogante de, ¿será esto la voluntad de Dios? Pues esta decisión de reyes hombres fue una decisión del pueblo y no de Dios, por lo tanto vinieron consecuencias. El temor jugó un papel muy importante en estas decisiones. El pueblo de Israel primero empezó desconfiando de la autoridad para después empezar a desconfiar de Dios. Tenemos que cuidar que dentro de la iglesia no se respire un ambiente de temor, de juicio, de señalamiento. El gobierno de Dios y la iglesia se tiene que distinguir del gobierno del hombre, en que en el gobierno de Dios, que es la iglesia, se respira un ambiente de paz, de seguridad, donde las personas pueden ser transparentes con su vida, donde las personas pueden hablar de sus situaciones del corazón con las personas correctas, obviamente, pero siempre en un ambiente de armonía, de paz, libre de juicio, libre de condenación. Es terrible cuando la iglesia empieza a llenarse con un espíritu de temor. Temor al liderazgo, temor a los pastores, temor a los líderes, temor al líder del grupo, temor al líder del ministerio, temor a confesar un pecado, temor a hablar la condición de nuestro corazón. Tenemos que cuidarnos de que no empiece a tomar territorio en nuestro corazón el temor, porque eso es contrario al reino de Dios. El temor imposibilita el avance del reino de Dios. El temor frena el propósito de Dios en nuestras vidas. El temor es contrario al gobierno de Dios en nuestro hogar. Así como tenemos que cuidar este ambiente en la iglesia, tenemos que cuidar también nuestros hogares de no estar construyendo hogares llenos de temor. Hijos que le tienen miedo a los padres, que no pueden hablar transparentemente con ellos, que no pueden expresar sus sentimientos. Ambientes laborales o de trabajo donde el temor es el que gobierna, ¿verdad? Y están todos pendientes del castigo del jefe, de los padres de familia, del castigo de Dios en la iglesia, ¿verdad? Es terrible cuando los hijos de Dios caminan y andan en su vida, ¿verdad?
siempre cargando con el temor de que Dios los vaya a castigar, con el temor de que Dios vaya a traerles una enfermedad, el desempleo, un castigo sobre un hijo, un castigo sobre la familia, ¿verdad? Y ese es un arma preferida del enemigo cuando siembra temor en tu vida y tú vives constantemente con el temor de que Dios te vaya a castigar por lo que has hecho. Un ambiente de temor es contrario totalmente al reino de Dios. En la iglesia lo vemos. Dios se administraba a través de los profetas y de los sacerdotes. Era el gobierno de Dios, pero si algo comienza a hacer la nación de Israel en ese tiempo, primeramente es a dudar del gobierno de Dios a través de la vida de Samuel. Ahora, la Biblia dice que los hijos de Samuel no eran como Samuel, que empezaron a convertirse como los hijos de Elí. Qué interesante es ver las historias de la Biblia, que Elí y sus hijos fueron perversos, que Samuel se convierte en el redentor de la nación de Israel, pero más adelante vemos que se repite este ciclo. Los hijos de Samuel se convierten igual como los hijos de Elí. Cosas curiosas que están en la Biblia. Y el pueblo de Israel, al ver que Samuel empezaba a envejecer y que sus hijos no eran como él, entonces ¿qué empezaron a sentir? Temor. Quitaron sus ojos del gobierno de Dios. Se olvidaron de que Dios en el tiempo de Elí y sus hijos perversos fue Dios el que se encargó de levantar a Samuel, y que si los hijos de Samuel estaban en decadencia espiritual, tenían que estar confiados de que no estaban bajo el gobierno de Samuel, estaban bajo el gobierno de Dios. Pasa muy similar en nosotros cuando llega un nuevo presidente, un nuevo gobernante, nos empezamos a llenar de temor y nos olvidamos de que por encima de toda autoridad, presidente o gobernante, está el gobierno de Dios. Que habrá poderes políticos, habrá movimientos políticos, y que vemos las grandes potencias mundiales y a los grandes líderes del mundo tomar decisiones, y eso nos puede impresionar un poco, eso puede ser un poquito más tangible a nuestros ojos, pero no podemos perder de vista que por encima de Donald Trump, por encima del presidente de Rusia, por encima de la nueva presidente Claudia, ¿verdad? Por encima de todos ellos está el gobierno de Dios. Las decisiones que están tomando estas personas a nivel mundial no están sobrepasando el gobierno de Dios. Puedes estar viendo algunas situaciones no muy dignas de un líder en la persona que está sobre tu vida, pero aún en las debilidades del líder que está sobre tu vida, tú tienes que seguir confiando que por encima de ese líder que está para gobernar la iglesia, sigue estando por encima ¿quién? El gobierno de Dios. Dios está por encima de todas esas cosas. Si algo nos quiere enseñar esta historia para alejar el temor de nuestras vidas, es que el pueblo de Israel empezó a poner sus ojos en los movimientos políticos de esos años, de ese momento, que vio decadencia en los líderes espirituales, que se empezó a llenar de temor, pero se olvidaron de que ellos tenían el mejor rey, que el gobierno de Dios está por encima de cualquier trono, poder político, cualquier potencia mundial. El gobierno de Dios está por encima. Tenemos que tener cuidado de no estar desconfiando de nuestros líderes dentro de la iglesia. No se puede ser del pueblo de Dios y no confiar en el gobierno de Dios. Fíjate bien. No se puede ser del pueblo de Dios, no se puede querer los beneficios de estar en el gobierno de Dios, pero al mismo tiempo estar desconfiando del gobierno de Dios. No puedes decirte ser del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo estar dudando de la soberanía de Dios y estar dudando del gobierno de Dios establecido dentro de la iglesia. El pueblo de Israel dejó de confiar en Samuel. Por eso Samuel, cuando la gente llega con él y le dice a Samuel, queremos un rey, ¿qué fue lo que pensó Samuel? Están desconfiando de mí. Están rechazando mi autoridad, la autoridad que Dios me ha dado, la autoridad que Dios ha establecido para mí, para gobernar su pueblo, me están rechazando a mí. Dios viene con palabras de aliento para Samuel y le dice a Samuel, tranquilo Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero en esa dinámica vemos que uno de los primeros síntomas de estar rechazando el gobierno de Dios es rechazar el gobierno que Dios ha establecido para la iglesia. No se puede querer estar bajo el gobierno de Dios si no se quiere estar bajo el gobierno de la iglesia. No se puede querer estar bajo el gobierno de Dios si no aceptamos la sabiduría de Dios que Él instituyó a pastores, maestros, líderes para gobernar la iglesia en el buen sentido y para edificar el pueblo de Dios. No se puede salirse del orden, de la dinámica de Dios
Cuando se quiere el gobierno de Dios, pero no se quiere el gobierno de la iglesia. Cuando no queremos el gobierno que Dios ha establecido, porque la iglesia no es idea humana, la iglesia no es idea de hombres, de un partido político, de una persona. La iglesia fue instituida por Dios a través de la persona de Jesús y los apóstoles. En los evangelios encontramos que la gente se reunía en sinagogas. ¿Sí ha visto en los evangelios? La gente se reunía en las sinagogas con los judíos, pero esas no eran iglesias. En el libro de los Hechos encontramos una de las transiciones más bonitas en la Biblia, que es la transición de las sinagogas a la iglesia como tú y yo la conocemos. Las sinagogas no se convirtieron en iglesias, ni la iglesia entró a las sinagogas del pueblo judío. Hubo una transición donde Jesús establece la iglesia y saca a los judíos del ambiente judío y de las sinagogas para establecer el reino de Dios a través de la estructura de la iglesia que tú y yo ahora conocemos. Cuando la gente deja de creer en la iglesia y su gobierno y su autoridad, las personas primeramente han dudado del poder de Dios y de su sabiduría. No permitas que las debilidades humanas e imperfecciones de los hombres y mujeres que dirigen la iglesia te hagan dudar de la perfecta idea de Dios, de su gobierno y de su iglesia. No permitas que las imperfecciones de la gente que dirige la iglesia te haga dudar del poder y del gobierno de Dios. Utiliza las debilidades de los líderes de la iglesia para afianzar tu relación de Dios y tu dependencia con Él. Ora por las personas que Dios ha puesto sobre tu vida, sean gobernantes de la iglesia, sean gobernantes de la nación, del estado, del municipio. Ora por el gobierno que Dios ha puesto sobre tu vida, sea espiritual, sea político. Tú tienes que confiar que el gobierno de Dios está por encima de ellos, que tú dependes de Dios, pero aún así estamos obligados a orar por las autoridades encima de nosotros. No permitamos que nos suceda lo mismo que la nación de Israel, que nos llenamos de temor. El temor nos hace que dudemos de Dios y el temor no es pecado. Si me pueden ayudar con el teclado, por favor. El temor no es pecado, pero empezar a decidir en base al temor te puede llevar a convertir esas decisiones en pecado. Fíjate lo que dice 1 Samuel 12, verso 16 y 17. 12, 16 y 17. Dice: ahora quédense aquí. Samuel se empieza a despedir de la nación de Israel. Él dice que ha terminado su ciclo como juez, sacerdote y profeta. Él se despide rindiendo cuentas delante de Dios, porque Samuel dice, ¿verdad? Yo ya terminé mi ciclo aquí. Díganme si a alguien le he robado, díganme si a alguien le he ofendido, díganme si a alguien he dado mal testimonio delante de Dios y del pueblo. Samuel rinde cuentas, porque es bien importante aprender a rendir cuentas. Es bien importante que los hijos de Dios entramos en el gobierno de Dios, y dentro del gobierno de Dios hay una dinámica espiritual que a muchos no les parece tan espiritual, pero es muy importante, que es la rendición de cuentas. Es cumplir con la rendición de cuentas, es explicar, es dar un informe a las autoridades dentro de la iglesia, a tu líder sobre tu vida. La rendición de cuentas es importante. Samuel rinde cuentas y dice: ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Samuel constantemente les dijo: hey, esa no es la mejor decisión. El pueblo de Israel, por el miedo, estaba cegado. Samuel les dijo: miren, si piden un rey hombre, eso es lo que les va a pasar. No escucharon el consejo. Samuel les dice: la decisión que tomaron de rechazar el gobierno de Dios y elegir el gobierno de un hombre por su temor, por su miedo, es una cosa perversa delante de Dios, dice el pasaje. Ha sido perverso pedirle al Señor un rey. No podemos negar que hay momentos en que el temor va a llegar a nuestro corazón. Tienes derecho a sentir miedo, tienes derecho a sentir temor. La dinámica o la batalla está en que tu fe y tu confianza en Dios sean más fuertes para no permitir que el temor tome territorio en tu corazón. Si tú vives constantemente con el temor a ser castigado porque le has fallado a Dios, eso te va a llevar a tomar decisiones en temor,
y a llevarte en una vida de decadencia espiritual terrible. Tienes que tener cuidado de eso. Y la palabra de Dios dice que Dios se deleita en hacer misericordia. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios que Dios se deleita en hacer el bien. Dios se deleita en otorgar perdón. Dios se deleita en hacer misericordia. Dios, no está diciendo la Biblia que Dios se deleita en perdonarte a ti específicamente. Dice que en su carácter y en su corazón hay una delicia. A Él le agrada, a Él le gusta otorgar perdón y misericordia. Primera de Juan capítulo 3 dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es el amor de Dios. El amor de Dios va desplazando el temor de nuestro corazón. La confianza en el gobierno de Dios va desplazando el temor de nuestro corazón. La confianza en la palabra de Dios que dice que Dios se deleita en hacer misericordia va desplazando el temor. Tienes que tener cuidado de no ser una persona que está constantemente viviendo con el temor a ser castigado por Dios, porque tener temor no es pecado, pero las decisiones que tú tomes en base al temor, según este pasaje que acabamos de leer, pueden convertirse en cosa perversa delante de Dios. El objetivo del temor es apartar tu vista de Jesús y de Dios. Es hacerte dudar del poder de Dios. El temor tiene como objetivo hacerte dudar del poder de Dios. El temor te quiere convencer de que Dios se ha olvidado de ti. El temor te empieza a susurrar en el oído: Dios se ha olvidado de ti. Te le has olvidado a Dios. Dios está más ocupado en otros asuntos. No eres tan importante para Dios. Hay gente más importante para Dios. Hay gente que se porta mejor que tú. Por tanto, Dios le pone más atención a los que se portan mejor que tú. Y se empieza a llenar tu corazón de temor. Y empieza a desfasar, empieza a mover el amor de Dios. La paz y la fe se empiezan a mover por el susurro del temor a tu corazón, que empieza a tener ese diálogo ahí en tu corazón, porque quiere apagar tu fe. Quiere convencerte de que a Dios no le importas tanto, pero eso no es lo que nos dice Dios en su palabra. Eso no es lo que vemos en la historia del pueblo de Israel. Siempre que se levantaba un gobernante malo, el Señor levantaba un gobernante para redimir a su pueblo. Siempre que llegaban los enemigos a tratar de conquistar, Dios les recordaba su fidelidad y echaba fuera a los enemigos. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó a los filisteos, dice que de repente del cielo se oyó una voz como de trueno que hizo retroceder a los enemigos. Dios no dependía del ejército, Dios no dependió de un rey, Dios dependió de su propia voz para echar fuera al enemigo. Y el pueblo de Israel se olvidó de eso. Querían que al frente de ellos en la batalla fuera un rey, hombre. Una de las cosas importantes aquí es observar la influencia del temor en las decisiones guiadas por el temor. Cuando tienes miedo, puede parecer que esa decisión es la mejor y la única en ese momento. El pueblo de Israel dijo: queremos un rey hombre. Y Samuel les explicó y les dijo y les aconsejó y les hizo recordar cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios los alimentó en el desierto, ¿verdad? Pero por el temor, el pueblo de Israel estaba convencido de que esa era la mejor decisión y la única en ese momento. Cuando tienes miedo de las cuestiones económicas, cuando tienes miedo de asuntos familiares, cuando tienes miedo de diagnósticos médicos, de lo que sea que tengas miedo, detente un momento, porque puede que esa opción que parezca la única en ese momento, quizá no sea la más correcta, porque el temor te va a hacer creer que es lo único y lo mejor en ese momento. Hay un sentido de urgencia desproporcionado. Cuando tenemos miedo, entramos en un sentido de urgencia desproporcionado. Nos olvidamos de lo importante y empezamos a hacer de cosas que no son tan importantes urgencias. Y queremos resolver con urgencia algo que a veces hay más tiempo para resolver, que hay más tiempo para pensar. Que si eres consciente, tienes el tiempo de meditarlo, de buscar bien la respuesta, pero el temor te va a hacer creer que hay un sentido de urgencia desproporcionado. Te va a hacer creer que eso es la única solución que existe. Nos hace creer que Dios está lejos y desinteresado en nosotros. Aún al decidir mal, Dios sigue teniendo cuidado de nuestras malas decisiones. Esto es lo que me encantó de esta historia.
Primero de Samuel 12:19, desde el verso 18. 12:18. Entonces Samuel clamó al Señor ese mismo día y envió truenos y lluvia, y todo su pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel, porque se dieron cuenta del error que habían cometido. Y yo creo que lo mejor en una situación de temor, y si ya tomaste una decisión por el temor, detente un momento y reconoce delante de Dios: Señor, ¿sabes qué? Decidí por el miedo, me adelanté, hablé de más, actué incorrectamente, fui a pedir ayuda a quien no debía, dije lo que no debía. Hay que reconocer delante de Dios: Señor, quizá tienes razón, Señor, me moví y actué por base al miedo, tuve temor, tuve miedo. Verso 19, ora al Señor, verso 18, perdón. Entonces Samuel clamó al Señor ese mismo día y envió truenos y lluvia, y quedaron aterrados. Ora al Señor tu Dios por nosotros, o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. Verso 20, no teman, les dijo Samuel, los tranquilizó. Si has tomado decisiones por miedo y hoy estás en situaciones difíciles por haber tomado una decisión por temor, yo quiero tomar la voz profética de Samuel esta mañana y decirte: tranquilízate, no tengas miedo. Ya reconociste que tuviste temor, que actuaste por miedo, que no fue lo más correcto, que desconfiaste de Dios, que te olvidaste de Dios. Yo tomo la voz de Samuel profética esta mañana y te digo: no temas, tranquilízate. Quizá hayas hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. Y no le des la espalda. Aún en medio de las malas decisiones por temor, puedes detenerte y decir: Señor, estoy tranquilo porque aún en medio de mis malas decisiones o por el temor, tú sigues teniendo cuidado de mi vida. Tú sigues teniendo cuidado de mi corazón. Decisiones en temor siempre producen más temor. El temor desplaza la confianza en Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Primero arrepiéntete, como dije. No dejes que el temor siga invadiendo tu corazón. Lee la palabra de Dios y escucha lo que dice el Espíritu Santo. Aún en tus malas decisiones, Dios sigue teniendo cuidado de tu vida, porque fue Israel quien eligió a Saúl. ¿Estamos de acuerdo? Fue Israel quien lo eligió, pero aún así Dios le dio de su Espíritu Santo a Saúl. Aún Dios tuvo cuidado de Saúl. Aún Dios le dijo a Samuel qué hombre elegir para gobernar a Israel. Aún Dios, en sus malas decisiones de Israel, les otorgó reyes poderosos como David, como Salomón. Aún en las malas decisiones, Dios está presente, no te ha abandonado. ¿Qué debemos de hacer en medio del temor con decisiones? En 1 de Samuel 8:10, Samuel les dice: les voy a dar un consejo, no les conviene. Entonces, en medio del temor y antes de tomar decisiones, pide consejo. Pide consejo. Pide consejo de personas sabias en ciertos temas, cuestiones económicas, cuestiones que tienen que ver con asuntos de la vida diaria. Pide consejo a personas que sepan del tema. Dentro de la iglesia, pastores y líderes, pide consejo. Pero más allá de pedir el consejo, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar el consejo. Pide consejo, escucha el consejo de las personas que Dios ha puesto sobre tu vida, de personas más expertas en el tema que tú. Escucha la opinión de otros para que tú puedas tomar la mejor decisión. Cuando tengas temor y quieras tomar una decisión, es importante informar sinceramente qué te llevó a esa situación. A veces pedimos consejo, pero no explicamos la situación completa de lo que nos llevó a estar en ese conflicto. El pueblo de Israel le dijo a Samuel: Samuel, tenemos miedo porque tus hijos son bien perversos y no son como tú. Danos un rey. Pero esa no era la verdadera situación del pueblo de Israel. ¿Cuál era la verdadera situación? Que tenían miedo. Le hubieran dicho a Samuel: Samuel, sabes que tenemos miedo. Dile a Dios que tenemos miedo porque ese Naas anda sacándole el ojo a medio mundo. Tus hijos son perversos y tenemos miedo de que vuelva una crisis otra vez sobre la nación de Israel. Samuel, tenemos miedo. Pide el consejo, escucha el consejo, pero también aprende a informar de toda la situación completa que te llevó a esa situación. No le ocultes nada a Dios a través de la consejería, porque entonces se priva de un consejo objetivo de lo que está pasando. Tienes que reconocer
e informar sinceramente por qué estás en esa situación. Aprende a diferenciar entre lo que deseas y lo que necesitas. Israel creía que necesitaba un Dios, un rey, pero lo que necesitaba era confiar en Dios, aprender a confiar en Dios y recordar cómo Dios los había librado anteriormente. Y sobre todo, Dios sigue siendo rey, sigue siendo gobernante sobre todas las cosas en nuestra vida. No permitamos que el temor invada nuestro corazón. Aprendamos de los antiguos, aprendamos de las historias de la Biblia para ver cómo estamos actuando hoy en día y poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Y quiero tomar este tiempo, Padre bueno, para pedirte, Señor, de tu paz, de tu confianza en nuestros corazones, si es que estamos pasando por situaciones de temor, Señor. Ahuyenta el temor, Señor, de nuestros corazones. Ahuyenta el temor, Señor, de los padres de familia al estar criando a sus hijos. Ahuyenta el temor, Señor, de las cuestiones económicas. Ahuyenta el temor del pasado, Señor, que tú ya redimiste y tú ya perdonaste. Ahuyenta el temor del futuro, Señor, que no podemos controlar. Señor, todo aquello que esté infundiendo temor en nuestro corazón, hoy lo queremos someter y sujetar al gobierno de Dios que está por encima de todas las cosas que conocemos. Tómate este tiempo para poner delante de Dios aquello que te esté causando temor en tu corazón. Puedes decirle: Señor, tengo miedo de la vida, tengo miedo de lo que viene en los años próximos. Tengo miedo de esta situación familiar, tengo miedo de las cuestiones de mi trabajo, tengo miedo de este diagnóstico médico, tengo miedo de la vida de mis hijos, Señor. Tengo miedo de que no me puedas perdonar, Señor. Tengo miedo. ¿Qué es lo que está llenando tu corazón de temor? Ponlo delante de Dios y pídele al Espíritu Santo que te ayude a ver que quizá no te has dado cuenta que la forma en la que estás actuando está siendo gobernada por el temor. Señor, líbranos de tomar decisiones por temor, Señor, a los hombres, por temor al futuro, Señor, por temor a las urgencias. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor, a tener paz en nuestro corazón, en nuestras decisiones. Te pedimos perdón por las decisiones que hemos tomado en temor, que han causado conflictos, y hoy te pedimos paz para poder tomar decisiones en la confianza en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar en el gobierno que has puesto, Señor, a nivel político y nacional, pero también ayúdanos a confiar en el gobierno que has puesto en la iglesia, Señor. Confiamos que si estamos en la iglesia, en el pueblo de Dios, entonces el gobierno de Jesús, el Rey, está sobre nosotros. Confiamos en las autoridades de la iglesia, Señor, para gobernar conforme a tu corazón y tu justicia. Confiamos, Señor, en tu gobierno sobre todas las cosas. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévate el miedo de nuestro corazón, aún ese temor inexplicable, Señor, ese temor por la noche, Señor, ese temor, llévatelo en el nombre de Jesús. Porque las palabras de Jesús a sus discípulos en un momento de mucho temor fueron: no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No tengan miedo, porque la paz que yo les doy no es una paz como el mundo la da. Es una paz que está por encima de todo entendimiento. Es una paz que está por encima de toda circunstancia. Que el amor y la paz de Cristo invada nuestros corazones. Que el temor empiece a perder autoridad en nuestras vidas. Que el temor empiece a ceder ante la confianza que tenemos en Dios. Señor, mi futuro está en tus manos, mi familia está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi corazón está en tus manos. No temeré si tú estás conmigo, porque tú vas delante, tú vas detrás nuestro, tú vas por encima de nosotros, tú nos rodeas, tú nos llenas, Señor. Tú eres a favor nuestro y con nosotros. Nos has dado de tu espíritu. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Y aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré, Señor. Yo confío en ti, Señor. Llévate el temor, Señor.
Llévate el temor, y si algo debemos de tenerle temor reverente y santo es a la persona de Dios. Danos mejor en nuestro corazón, Señor, temor a fallarte, temor, Señor, a perderte de vista tu soberanía y tu gobierno, Señor. Pero en cuanto a nosotros, Señor, no temeremos porque tú vas con nosotros. Llévate el temor, Señor. Te damos gracias porque hoy tu Espíritu nos ha ministrado paz, esperanza, Señor. Hoy el gobierno de Dios establece nuestras vidas a través de la paz de Jesús en nuestros corazones, a través de reconocer que el temor no tiene autoridad para robarnos la fe, a través de entender que debemos de ejercer nuestra paternidad, nuestro liderazgo con la autoridad de Cristo y no por el temor. En el nombre de Jesús yo oro por aquellos padres de familia que tienen temor por ejercer autoridad en sus hogares, por el pasado, por los errores del pasado. Oramos, Señor, para que se establezca la paternidad correctamente, Señor, y no a través del temor por los errores del pasado, por el juicio del pasado. Oramos en el nombre de Jesús por una autoridad, Señor, que echa fuera el temor. Oramos por los líderes de la iglesia, líderes de ministerio, por las personas que Dios ha puesto dentro de la iglesia para que el temor no les prive de ejercer su autoridad dentro del cuerpo de Cristo. No tengas miedo, no temas ni desmayes, le dijo el Señor a Josué. Constantemente, iglesia, estamos escuchando la voz de Dios en la Biblia, diciéndole a su pueblo: no temas, no temas. Te damos gracias por este domingo, Señor. Gracias por tu palabra. Llénanos de esperanza y aliento, Señor, porque reconocemos que la iglesia comienza mañana, en los hogares, en la iglesia, en el trabajo, Señor. En cada día de la semana, ahí comienza la verdadera iglesia, Señor, ejerciendo nuestra autoridad en el mundo. Gracias, Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor te llene de su presencia. Que el rostro de Jesús resplandezca sobre ti, sobre tu familia, como el sol del mediodía. Que lo que toque en tus manos pueda ser multiplicado y lo que pise la planta de tus pies sea conquistado. Que el temor pierda autoridad en tu vida y que salgas lleno de esperanza, de fe y de amor en la persona de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Que Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana. Gracias, Jesús. Amén. Estamos despedidos.